Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo en vivo de Humánica, directo a la vena. Muchísimas gracias a todos los que se vayan a conectar esta noche. Vamos a poco esperar a que se vayan conectando personas. Hola Fiorella, ¿cómo estás? Hola Luciana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maribel, se van uniendo poco a poco un montón de personas. Gracias por estar aquí con nosotras esta noche. Hoy día tenemos un en vivo espectacular, realmente increíble. Vamos a hablar de la sexualidad sin filtros, vamos a hablar de la sexualidad abiertamente, eh, algo que es tan común y tan natural para el ser humano y sin embargo tenemos tantos tabúes, ¿no?, alrededor de la sexualidad y nos cuesta tantísimo poder abrirnos y hablar abiertamente de este tema sin tanta vergüenza, sin tanto pudor, sin tantos, bueno, tabúes, tantos mitos, ¿no? Entonces queremos que sea súper dinámico, chicos, chicas, todos los que se están uniendo, muchísimas gracias por unirse. Y lo que les quisiera pedir es que interactúen con nosotras, ¿no? Para que nos puedan hacer un montón de preguntas, despejen dudas y pueda ser realmente un conversatorio, una charla entre amigos y no solamente una presentación entre nosotras, ¿no? Ahí está Irene, la voy a invitar a que se una. Vamos a ver, ahorita acepta la invitación. Ay, Oh, hola Irene, está. ahí estás. Hola, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, súper, ¿me escucha? ¿Se ve bien? Sí, te escucho, te veo linda, te veo súper Gracias, bonita. igual. Yo me he puesto re sexy, pero no se ve mi escote. Súper. Bueno, antes sí, cuando yo no aparecía, sí te veía. Sí. Nada, justo estaba hablando, agradeciéndole a las personas que se están conectando para poder hablar de este tema tan importante y hoy día quiero exprimirte, ¿ah? Quiero exprimirte Ok. y quiero... tengo que confesar algo. Irene está un poquito preocupada de que yo quiero hablar de tantas cosas que no nos da el Yo sé, yo presupuesto. también. Sí, bueno, quiero presentarte, Irene. Irene Cerdas Cortés es costarricense y se está conectando desde Costa Rica y seguramente, me imagino también, algunos costarricenses se deben de estar, seguidores tuyos, que se deben de estar uniendo a este en vivo, así que un gusto de conocerlos y a ellos yo también quisiera presentarme. Yo soy Denise Johamovitz, soy coach de vida, Soft Love Coach, que es coach una coach que se enfoca mucho y se especializa en el amor propio, que también vamos a hablar de eso, y coach ejecutiva. Así que nada, es un gusto tenerte. Eh, Igual. Irene es sex coach certificada, también tiene un posgrado en arte terapia y eres fotógrafa, así que eres multifacética a la vena. Más o menos, Sí. sí. Podría hacer más cosas, pero por ahora eso. No, me Sí. parece lindo, me parece lo máximo. Y bueno, hoy día vamos a hablar de la sexualidad y los estigmas sociales y los mitos y los tabúes alrededor de este tema. Y me encanta poder hablar de esto abiertamente contigo. La verdad que disfruté muchísimo esa conversa entre nosotras que se nos pasó volando, fue divina, me encantó y creo que este en vivo va a estar increíble también, estoy segura de ello. Entonces, empecemos un poco quizás hablando de qué es la sexualidad, ¿no? Porque si vamos a hablar de sexualidad, yo creo que hay gente que se confunde y confunde la sexualidad con el sexo y no es lo mismo, ¿no? Entonces, no sé si quizás quisieras como darle algunas luces a las personas que se han conectado ok, ¿cuál es la diferencia? Si vamos a hablar de sexualidad, ¿de qué estamos hablando realmente? Ok, bueno, pues en realidad sí, exacto. Creo que hay como también un montón de confusión en qué es sexo también, ¿verdad? ¿Cómo se define? Entonces hay que empezar a redefinir o ampliar nuestra definición de sexo como tal, que el sexo no sea igual a, ¿verdad? Pene en vagina, sino ampliar muchísimo esa definición. Y básicamente sexualidad tiene que ver con pues todo lo que sea nuestro comportamiento, respuesta, atracción, energía, ¿verdad? Es todos esos diferentes componentes, ¿verdad? No solamente lo que yo hago en la cama, por decirlo así, sino que es todo, ¿verdad? Cómo me comporto, o sea, a veces es
puede ser tan sencillo como una mirada a alguien que nos parece atractivo, esa pequeña sensación, esa energía que se mueve ahí emocionante, eso es parte de nuestra sexualidad, ¿verdad? ¿Quién nos atrae? Nuestra sexualidad también evoluciona, cambia con la edad, cambia con las etapas de la vida, cambia con un montón de cosas, no es algo como estático, ¿verdad? Que a veces creemos que es así, a veces queremos que sea así, ¿verdad? A veces añoramos como, es que en ese momento el sexo era increíble y tal, y queremos volver a eso, pero no vemos más allá, que hay muchas formas de ampliar nuestra vida sexual de muchas maneras. Sí. Entonces, sexualidad no es solamente el acto sexual, sino que es toda esa energía, ¿verdad? Todo eso que se mueve, que puede ser casual o puede ser, ¿verdad? Súper romántico en una relación de años, de años, de años. Y eso Sí. no, ninguno es mejor que el otro. Y creo que es súper importante esto, ¿no? Que podamos hablar de la sexualidad como algo que en gran parte, no en todo, nos define como personas, o sea, y está en todas partes y está todo el tiempo. Somos seres sexuales. Creo que tenemos que Exacto. partir de eso. No podemos negar, y ¿por qué tendríamos que negarlo? Que somos seres sexuales y que incluso en la forma, pienso yo, en la que hablamos, en que nos vestimos, en que nos relacionamos, en que nos comunicamos, nuestra sexualidad está ahí, ¿no, Irene? O sea, estamos todo el tiempo viviendo nuestra sexualidad. Total, sí, exacto. Es como es que sí, qué difícil, ¿verdad? Pero sí, es todo lo que hacemos, todo nuestro comportamiento como seres humanos relacionado al sexo. Entonces, Ujú. desde cómo hablamos, y no solamente es con alguien más, ¿verdad? No es en relación a alguien más, también es muy personal. Ha sido mi educación sexual, mi exploración sexual, como decís, somos seres sexuales desde la concepción, básicamente, porque también desde que estamos en la pancita de la mamá, ¿verdad? Ahí también somos seres sexuales, ahí nos estamos desarrollando en un montón de sentidos, ahí también sentimos rico, por decirlo así, ¿verdad? Hay estudios que han comprobado los bebés que tienen una erección o que se tocan los genitales. No es con el morbo, ¿verdad? Que uno como el ente adulto lo ve, no ese es el propósito, es simplemente es una respuesta sexual, pero desde ahí somos sexuales. Entonces, realmente toda la vida, no es desde nuestra primera experiencia o encuentro sexual. Entonces, también por eso es tan importante irlo cosechando desde uno mismo primero, ¿verdad? Y después con los demás. Me encanta esto, esta distinción que has hecho, Irene, para los que nos están escuchando, porque pensamos en sexualidad y de repente estamos pensando en el otro, ¿no? En cómo nos Ujú. relacionamos con el otro. Y Sí, pensar, y es algo de lo que vamos a hablar hoy día, la importancia de cómo vivimos nuestra sexualidad con nosotros mismos, ¿no? Muy 100%. importante. Y de ahí como que parte todo también, ¿no? Y también entender que el sexo como tal, cuando hablamos sexo, claro, es un comportamiento sexual, es la experiencia sexual Ujú. en sí, pero es muy distinto quizás de una intimidad que no necesariamente está, puede estar, Ujú. pero no tiene que estar. Porque esa Exacto. intimidad, cuando hablamos de esa intimidad sexual o de una relación íntima, quizás ahí habría que definir ese contexto seguro, esa vulnerabilidad, ese relacionarte con el otro donde hay una conexión, ¿no? Más cercana Claro. versus la experiencia sexual per se, ¿no? Que llamamos sexo, ¿no? Pero que es distinto, Ujú. ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, a mí me gusta trabajar bueno, y así fue como en la certificación me dieron el panorama, era desde 5 áreas, ¿verdad? Desde el área espiritual, desde el área energética, mental, emocional y física. Todo eso es parte de nuestra sexualidad, entonces no podemos separarlo y como decís, hay momentos de mucha intimidad, no necesariamente física, pero también sí muy espiritual, energética, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, cuando acaban de tener hijos, una pareja, por ejemplo, que la parte física es un poco complicada, ¿verdad? Hay mucho cansancio, ¿verdad? Hay un desgaste de un montón de sentidos y a veces solamente esa intimidad sexual puede ser bañarse juntos, puede ser Mm. dormir juntos desnudos, por ejemplo. Y ya igual se está moviendo esa energía sexual, igual está presente, pero no hay un acto como tal, ¿verdad? No hay sexo oral o no hay penetración o no hay tal, pero eso sigue siendo intimidad sexual. Entonces creo Ujú. que hay como que verlo en esos sentidos y mucha gente, tal vez ahí es donde nos equivocamos como sociedad en general, ¿verdad? Que el sexo ha sido solamente la parte física, ¿verdad? La Mm. gratificación instantánea, la parte superficial, cómo me veo, si soy joven, si tengo este cuerpo, si no, la erección, que el tamaño, todas estas cosas se reducen mucho
a solo eso, cuando el sexo es muchísimo más. Y entre más áreas de nuestra persona, ¿verdad? Le metamos, por decirlo así, pues obviamente mucho mejor. Ujú. Y creo que, y con todo esto que estamos hablando, ¿no? Estamos en el siglo XXI, 2022, y todavía hay tantos tabúes, mitos, todavía siento yo que hablar de esto no se ha normalizado de todo, lo siento, lo percibo. Cuando estoy con parejas, Irene, en sesiones, y les pregunto, ¿no? Si han conversado, si han comunicado, o cuando estoy en sesiones individuales, la respuesta el 90% de las veces es no. O sea, no hablamos abiertamente ni dentro de nuestro círculo más íntimo, que si estamos en pareja sería nuestra pareja, ni tampoco normalmente, por ejemplo, sobre todo entre mujeres, se habla abiertamente de la sexualidad o el sexo. No lo vemos con frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos estigmas, ¿no es cierto? Es que el estigma es la marca, ¿no? La marca o señal en el cuerpo, eso es, por definición, eso es un estigma. Que es más, viene de cuando, no sé, como cuando tenías la señal de esclavitud o cuando marcan, pues, no sé, casi que a la vaca, ¿no? Así le pones el sello. Entonces, tenemos todos estos estigmas sexuales, sociales, que básicamente asocian un montón de conceptos de manera muy negativa acerca de la sexualidad, sobre todo, y sí quisiera hacer énfasis acá, en sociedades como la nuestra, más conservadores o latinoamericanas, sobre todo con la sexualidad femenina, ¿no? Pues siento que hay bastante, muchos estigmas alrededor de eso. Entonces tenemos que entender, ok, ¿de dónde viene todo esto y qué podemos hacer para poco a poco ir generando un cambio, ¿no? Ser promotores de un cambio alrededor de esto. ¿Qué opinas sobre esto, no? Sí, bueno, sí, en realidad, como decir, viene desde, desde muy atrás, ¿verdad? Y también, obviamente, depende de la educación que recibimos en casa, en la escuela, la cultura en la que crecemos, en la religión a la que practicamos, ¿verdad? O que seguimos. Todo eso va a tener como una influencia gigantesca, pero de por sí, o sea, de un mundo globalizado podemos ver que sí hay, o sea, que sí hay como una sí es muy general que el tema del sexo sea tabú, ¿verdad? Al menos que tal vez vivas en Holanda, que tal vez es uno de los países como con más apertura y con mejor educación y todo eso. El resto seguimos como estando bastante en las sombras todavía hablando de estos temas. Entonces, sí, definitivamente, ¿cómo salir de ahí? Pues, incluso hablando de mi propia experiencia, fue a través del conocimiento, del aprendizaje, ¿verdad? Ok, no puede ser que yo sea la única que estoy pasando por esto o que me interesa esto, ¿verdad? Como había una necesidad para mí muy grande de normalizarme, de sentirme que yo sí tenía derecho, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hago eso cuando todo, ¿verdad? Como vos decís, todo lo que he aprendido va en contra de ese sentimiento, ¿verdad? Es no, porque si vos, no sé, abrís una cuenta en Tinder, o sea, ¿cómo vas a ser una mujer buscando sexo, por ejemplo? O si vos tenés sexo casual, o sea, entonces esa persona nunca va a querer ser tu pareja o nunca va a tomarte en serio porque lo que quiere es solo eso, ¿verdad? Entonces son tantos mensajes y específicamente sobre todo a la sexualidad femenina es mucho más reprimida. Entonces, yo creo que uno de los pasos más importantes es eso, ¿verdad? El conocimiento es poder. Y el poder es seguridad en mí misma, es confianza en mí misma, es también la confianza de ser vulnerable, ¿verdad? Que también a veces es importante en las relaciones sexuales y en las relaciones en general. Entonces, yo creo que es ir desaprendiendo todos esos estigmas o cuestionándolos. Creo que si yo diría algo que es clave en la sexualidad es ser Mm. curiosa y cuestionarlo todo. Si esto es mío, realmente yo lo creo o es inculcado, ¿verdad? Y a partir de ahí, si no me resuena, ¿por qué no me resuena? ¿Y qué es lo que sí resuena conmigo? Y busco esa información que lo respalde y que me haga sentir, bueno, sí, me resuena más esto, la verdad es que no, yo no soy una zorra por acostarme con X, todo está bien, ¿verdad? Como decir, normalizando eso, entonces conocimiento es poder. Hay que empezar a desaprender, desprogramar esos softwares, ¿verdad? Que están ahí y empezar gracias a más Instagram, ¿verdad? Todo, Internet, todas las redes sociales, todos los formatos y plataformas ahora posibles para aprender
literalmente lo que uno se le ocurra, ¿verdad? Ya todo se puede googlear. No es que todo lo que aparezca sea cierto, eso es la parte tal vez difícil, pero ahora hay tanta información que yo creo que es algo, es un arma de doble filo, pero hay que aprovechar, digamos, no tener miedo a buscar ese aprendizaje, ese conocimiento. Entonces yo Me empezaría por ahí. Sí, no, me encanta tu consejo y creo que como tú dices, me quedo con esta frase, conocimiento es poder, ¿no? Y creo que efectivamente, sobre todo la mujer por siglos, es más, Sí. hace muchísimos años el clítoris ni siquiera estaba en la anatomía, ¿no? O sea, por un montón de años, o sea, cosas como esa, ¿no? Entonces, y creo que también es importante comenzar no solamente a poder hablar abiertamente del sexo, de nuestra sexualidad, como tú dices, de comenzar a ser, yo siempre digo, ser nuestras abogadas del diablo, ¿no? O sea, comenzar a cuestionarnos. Lo que pasa es Ujú, que nuestro cerebro es en realidad un poquito flojito, ¿ya? Tenemos, ujú, y entramos en piloto automático. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros cuestionarnos y con preguntas, porque a veces la calidad de nuestra vida también está un poco medida, entre comillas, por la calidad de nuestras preguntas. Entonces muchas ajá, veces vivimos la vida en piloto automático, no nos hacemos preguntas, asumimos que todo lo que nos han dicho es así, no me ujú, cuestiono nada y simplemente sigo mi vida en piloto automático y ya está, pongo play y punto, y no me cuestiono. Entonces lo que tú nos estás diciendo es, hay que empezar a cuestionarse. Y no es fácil, porque de lo que tú hablas, que es desaprender, Dios, o sea, ¿qué pasa si has sí. vivido 30 años, 40 años, realmente convencida de estas creencias o de esto que te inculcaron en una sociedad o en una familia o en el colegio o todo, y finalmente comenzar a cuestionarte eso y poner tu cerebro a trabajar, a sacarlo de ese ahorro de energía, porque el cerebro quiere ahorrar energía, por eso digo que es flojito, y literalmente quiere ahorrar energía, esto es cierto, ¿eh? Científicamente comprobado. Entonces hay que ponerlo a chambear y la manera de ponerlo a trabajar es, oye, comienza a hacerte un montón de preguntas, ¿no? Y a cuestionarte. Incluso el tema del placer, ¿no? Porque no hablamos del sexo y muchas veces tampoco hablamos del placer. Y todos los seres humanos buscamos placer de una manera u otra, ¿no? Es bien interesante esto. ¿Qué opinas, Irene, acerca Sí. de cómo, de alguna manera, tantas mujeres, sobre todo, y cómo esto está asociado históricamente, nuevamente, a lo que estamos hablando, eh, han vivido vidas reprimidas y no se han permitido sentir placer? Sí, sí, de hecho creo que para mí uno de los temas más importantes siempre en todo, tanto las sesiones de coaching como cuando hablo, en general es, o sea, el placer es un pilar del bienestar humano, ¿verdad? O sea, naturalmente lo buscamos, es toda la diferencia del dolor, ¿verdad? El dolor lo rechazamos, el placer lo buscamos y en todos sus sentidos. Lastimosamente sí, cuando uno habla de placer la gente piensa sexual, de un solo. ¿Verdad? Entonces, yo lo que más bien trato es que igual, ¿verdad? Que amplíen esa definición de placer, que el placer es todo lo que está alrededor nuestro, ¿verdad? Es tanto el placer sensorial, ¿verdad? El físico, como el placer que obtenemos cuando estamos con personas y compartimos, el placer que obtenemos cuando creamos, ¿verdad? Algo nuevo, un proyecto nuevo, se nos ocurre algo, pintamos, ¿verdad? Todo eso, el placer cuando estamos en la naturaleza, es un placer todavía no muy bien estudiado y entendido, pero ahí existe, ¿verdad? Esa sensación de bienestar cuando estamos. Entonces creo que olvidamos y como decimos, como sociedad estamos condicionadas y condicionados a ver el placer con culpa, ¿verdad? Ujú. Que si yo hago algo Sí. por mí, soy egoísta o no está bien, ¿verdad? No sé, si quiero pasar un día sin mi pareja o sin mis hijos, porque necesito sentirme bien, Sí. relajarme, tal cosa, hay culpa en eso, ¿verdad? Porque entonces sos una mamá vagabunda o no presente o porque no quieres estar con tu pareja, de verdad, hay como un montón de cuestionamientos, a veces tan sencillos como quiero tomarme un café y que nadie me moleste. Y porque eso para mí es placer, el silencio y mi café, algo así tan sencillo, pero se vuelve como, bueno, si lo hago, tengo que después, ¿verdad? Como pagar por eso, por decirlo así. O lo pensamos mucho en la parte de como una recompensa. Si me porté bien toda la semana, entonces me como el pedazo de queque, por ejemplo, o me puedo quedar hasta la tarde, noche, viendo la película que me gusta. Siempre tiene que haber como una condición para recibir ese placer. Y yo creo que es muy importante que la gente entienda que todos somos merecedores de placer. O sea, el placer es un derecho humano.
declarado como tal. Entonces, es sumamente importante relacionarlo al sexo, a nuestra sexualidad, en el sentido de cuánto placer obtengo yo cuando estoy con mi pareja, cuando estoy conmigo misma, cuando es con mi cuerpo. O sea, esa debería ser la medida, ¿verdad?, del disfrute, no los orgasmos, no la frecuencia, no cuántas posiciones hago, o cuántos juguetes meto, o cuántas parejas he tenido, es cuánto placer obtengo yo de esa relación sexual, de mi vida sexual en general. Esa debería ser la medida, porque eso es lo que está indicando cuánto disfrute realmente hay, qué tan Y, feliz me siento. y me encanta, y creo que también es importante ¿no? mencionar que el placer no es solo, o sea, no es físico, sino es emocional, es mental, o sea, Exactamente. finalmente está comprobado que el placer literalmente está asociado a partes de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, Ajá, dicen que el exacto. sexo está, o sea, en la mente, ¿no? No realmente en las Sí. partes de nuestro cuerpo, ¿no? No esas respuestas físicas de los genitales o de partes de nuestro cuerpo que son erotizadas, sino más bien está acá, ¿no? Totalmente. Ese ¿no? es nuestro órgano sexual más poderoso, nuestro cerebro. Es decir, es todo lo que pasa de aquí a aquí es lo más importante. Y como decís vos, hay estudios y es increíble cómo se ve, ¿verdad? Cuando hay placer sexual, o sea, el cerebro se ilumina con un arbolito de Navidad, o sea, se prenden por todo lado lucecitas. Entonces, por eso es tan importante, además, porque a nivel físico, o sea, a nivel de salud, el placer es importante, es saludable. Entonces, entre más lo reprimamos o más lo veamos, ¿verdad? Como dijimos, como una gratificación nada más, ¿verdad? Como mandarse, no sé, un chocolate nada más porque estoy ansiosa, ¿verdad? Es esa gratificación instantánea que luego me deja queriendo más, pero no estoy segura por qué. Pero es por eso, ¿verdad? Y a mí me gusta esa distinción entre gratificación y placer, ¿verdad? Una cosa más instantánea, más rápida, más fácil de conseguir, y la otra es una experiencia total, ¿verdad? Es incorporar todos los sentidos, la música, la luz, el olor, la persona con la que estoy, o sea, es toda una experiencia como completa. Las emociones, la espiritualidad, la energía, todo eso va incluido, entonces es muy, muy diferente. Sí. Justamente acá Jimena o Jime, no sé si creo que Jimevi, pregunta, ¿es la satisfacción completa que se obtiene junto a esa persona? Está Ay, preguntando. ¿cómo fue la pregunta? Perdón, se cortó. Sí, ¿es la satisfacción completa? O sea, hablando del placer, pregunta si es la satisfacción completa que se obtiene junto a esa persona, junto a otra persona. No, creo que no entiendo bien la pregunta. O sea, si O el sea que placer, sí. claro, si podemos asociar, o como yo lo entiendo, placer con satisfacción completa. A Jimmy. Sorry, Jimmy. Leí Jimevi y dije ya Jimena. Jimmy. Pues sí, o sea, bueno, además creo que es muy personal, cada quien define satisfacción, placer, ¿verdad? Es totalmente subjetivo, no hay forma de medirlo, ¿verdad? Entonces creo que hay de los dos, tanto lo que se comparte en pareja como personal. Ujú, Entonces, uno puede tener una excelente relación sexual con uno mismo y puede ser ujú, completísima, así como lo puede tener con alguien más. Entonces, claro, yo ujú. lo que incluso a veces le pregunto a la gente cuando me llama o en sesiones, ¿cómo te sentís después de una relación sexual? Tanto satisfecha como sobre todo feliz. ¿Lo disfrutaste? ¿Verdad? Puedes recordarlo y no te avergüenza lo que hiciste, no tenés, ¿verdad? Ningún, no sé, remordimientos o nada así, entonces tuviste un buen sexo, ¿verdad? Porque es igual, es quitar todas los factores, ¿verdad? Que estamos obsesionados de frecuencia, cantidad, tiempo, todo eso, y se disfrutó, se gozó, hubo placer, sentiste placer, y placer no es igual a orgasmo tampoco, ¿verdad? Creo que también es otra cosa que todo el mundo piensa que si hay placer es que hubo orgasmo. Puede ser que no, y eso no significa que la experiencia no fue placentera. Puede ser Ujú, súper placentera y no haber un orgasmo. El orgasmo es ujú. como la cereza en el pastel, ¿verdad? Eso no quiere decir que el pastel no es delicioso y que me lo puedo comer todo, pero si falta la cereza, a veces no importa. Entonces creo que es muy subjetivo. Ujú, ujú.
Muy bien, y hablemos un poco, a mí me gustaría conversar contigo acerca de la educación sexual, o la falta de, en todo caso. ¿Qué pasa con eso, no? ¿Y qué significa educación sexual? Porque obviamente la educación sexual eh, debería, en realidad, pero no es el caso. No sé si estas cifras son las actualizadas, pero recuerdo hace tiempo cuando hice una investigación al respecto, me enteré de que los adolescentes y los púberes en realidad aprendían acerca de la sexualidad y el sexo, Irene, solamente el 3% a través de sus padres o sus cuidadores y el 90, pues, 97% a través de todo lo demás, o sea, redes sociales, publicidad, amigos, etcétera, etcétera, pornografía, de toda clase de fuentes externas. O sea, a mí me impactó tanto que hasta el día de hoy me acuerdo que solamente el 3% aprendiera del sexo y la sexualidad a través de sus padres o sus cuidadores principales y que el 97% no lo hiciera. Entonces, ¿qué pasa con la educación sexual? Y nuevamente regresamos a estos papás que no pueden hablar de el sexo y de toda la sexualidad, todo lo que hemos ya explicado que implica la sexualidad, con naturalidad con sus hijos. Sí. Bueno, qué difícil, ¿verdad? Porque es justamente eso, o sea, yo sí siento que ahorita hay muchos papás y mamás jóvenes, ¿verdad? Que están teniendo hijos y que les interesa, ¿verdad? Que realmente quieren dar educación sexual, pero no tienen la menor idea dónde empezar, porque claro, ellos no tuvieron esa educación sexual positiva, saludable, sana, y por el otro lado tampoco podemos culpar a nuestros papás y más para atrás, porque realmente es una cosa que nunca se dio, ¿verdad? O sea, nunca nadie recibió buena educación sexual. Entonces, bueno, habrán diferentes culturas y cosas, pero hablando generalmente, entonces es algo como que yo siento que uno tiene que empezar a romper eso, ¿verdad? Por eso vuelvo a lo de conocimiento es poder, ¿verdad? Porque es muy diferente cuando yo ya tengo ciertas herramientas y puedo transmitir eso que cuando no tengo la menor idea y sencillamente se vuelve incómodo hablarlo, ¿verdad? O sea, hay situaciones, incluso cuando estamos muy pequeños, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre si mi hijo o mi hija se está masturbando, ¿verdad? Y porque es una exploración del cuerpo, es una sensación rica que están explorando y es muy diferente si yo, ¿verdad? Lo llevo a un lado y le digo, bueno, mi amor, eso se hace en privado, ¿verdad? Yo sé que se siente rico, estás descubriendo tu cuerpo, pero, ¿verdad? Mejor en tu cuarto, una cosa así. Y otra cosa es si yo le pego 4 gritos y le digo que eso no se hace, que no se toque ahí, o sea, el impacto que tiene es completamente distinto. Yo creo que por lo menos en mi caso y la mayoría de las personas, ¿verdad? Podrían relacionarse más a ese regaño, ¿verdad? A esa, o incluso no se menciona nada. Entonces también quedamos a oscuras. Y lo que no se habla ya de por sí trae una connotación de malo, Claro. sucio, perverso, ¿verdad? Algo malo está pasando. Entonces creo que para mí es fundamental, sí, que la educación sexual empiece lo más temprano posible. Obviamente, ¿verdad? Cada etapa de desarrollo tiene una educación sexual específica. No vamos a enseñarle a alguien de 5 o 6 años sobre penetración, por ejemplo. O sea, no vamos por ahí. Nada más enseñamos que, ¿verdad? Su pene se llama pene, que su vagina se llama vagina, y vulva, y nalgas, y toda la cosa. Bueno, nalgas no, pero es las cosas por su nombre. Por ejemplo, algo tan sencillo como eso, no se avanza. Entonces, y que la educación sexual no es una educación sexual. Es decir, no es solamente cuando tenemos 6 años o 12 o 18, es para toda la vida, porque vuelvo a lo mismo, nuestra sexualidad cambia. Y lo que hoy yo no, tal vez no tengo la menor idea, pero quiero intentar, me tengo que educar, tengo que aprender. Entonces, no es solamente una. Y hay muchos recursos en realidad para, yo no me he especializado en educación sexual, me encantaría, pero creo que hay muchos recursos para padres, ¿verdad? Que quieren tener ciertas herramientas para educación sexual y digamos, el impacto o el efecto que tiene a nivel de sociedad es sumamente positivo, ¿verdad? Como te decía, Holanda es uno de los países que tiene educación sexual desde los 4 años en adelante, creo, donde se habla sobre consentimiento, respeto, placer, ¿verdad? Se ven las dos anatomías, la anatomía tanto fisiológica, ¿verdad? Reproductiva como la sexual, placer, no solamente una y la otra. ITS, ¿verdad? Infección en transmisión sexual, todo eso, pero
no desde una perspectiva de que el sexo da miedo, sino que el sexo es increíble, pero tiene riesgos y hay que asumir, ¿verdad? Y todo bien, disfrutarlo. Entonces, obviamente es un país con muchísimo menos embarazos no deseados, con mucho menos infecciones de transmisión sexual, mucho menos casos de abuso y agresión sexual también. Entonces, ¿verdad? Ahí hay muy buena evidencia de que entre más educación sexual haya, menos problemas de este tipo tenemos. Entonces, yo creo que es fundamental. Y nunca es tarde, además, ¿verdad? Nunca es tarde para aprender. Mucha gente llega como, bueno, es que yo ya tengo 40 o 30 o 25 y yo no sé tal. Y yo digo, bueno, no importa, nunca es tarde. O sea, siempre se puede aprender. Entonces, creo que hay que hacer mucho, sí, en ese aspecto, definitivamente. Y creo que, nuevamente, ¿no? Quitar todos estos tabúes y a la vez también, si hablamos de educarnos, no es solamente esperar a que otros nos enseñen y como tú dices, es a toda edad, sino también, y me quedo nuevamente con esta frase, conocimiento es poder, conocer tu cuerpo, conocer incluso tu propia anatomía. Me encantó este video que tú compartiste, me parece que se hace esta encuesta a hombres con un dibujo, ¿no? De la vulva y dónde está el clítoris y ninguno sabía, ¿no? Y todos estaban en la ignorancia absoluta, no podían decir dónde. Entonces, claro, son cosas como esa y son personas adultas, no estamos hablando de niños ni de 6 ni de 12 ni de chicos de 17 o 20 años. Por lo Claro. menos no se veían así en el video, ¿no? Se Ujú, veían hombres adultos y mujeres también que tampoco conocen su propia anatomía, ¿no? Y que no ujú. saben que el clítoris no es simplemente como una pequeña lentejita que está ahí afuera, sino Ajá. que es todo un órgano que está adentro, Increíble. ¿no? O sea, Ujú. y es increíble, ¿no? Sí, Jimmy, tú dices, ah, perdón, es que Jimmy dice que mi generación sobre cómo explicar ciertos temas y ven como normal muchas cosas y nuestro sistema educativo quizá quiso enseñar y pues los padres se sintieron ofendidos sobre ello hasta ciertos puntos. Es verdad lo que él dice, ¿no? O sea, muchos ujú, papás muy conservadores, cuando el sí. sistema educativo, algunos han querido abrirse a educar sexualmente a los alumnos, algunas familias han levantado la mano. Claro, y es por eso, ¿verdad? Es el mismo morbo que hay detrás, es el mismo lente adulto por el cual nosotros pensamos que cuál es la información que van a recibir nuestros hijos. Y entonces ahí inmediatamente hay ¿verdad? Hay un miedo justamente de, bueno, ¿por qué les van a enseñar esto si ellos no están ahí? Pero es que esa es justamente por la razón de que la educación sexual en los niños tiene ciertas etapas, ¿verdad? Porque va a ir conforme a lo que esa persona va a ir experimentando en la pubertad, en la prepubertad, el cambio del cuerpo. O sea, algo a veces tan sencillo como eso. Bueno, te van a salir pelos, vas a tener una erección y va a salir, ¿verdad? Una eyaculación, vas a tener la menstruación. O sea, esas cosas es educación sexual. No estamos hablando de nada más que eso y eso es importante para la gente normalizar su experiencia, para no sentirse aislada, para no, o sea, es tan básico porque es parte de nuestra salud. Entonces, claro, hay ese miedo porque ¿qué le van a enseñar? ¿Verdad? ¿Qué va a decir? En mi casa, ¿verdad? Aquí siempre era la frase, eh, los educa yo, ¿verdad? O sea, en educación sexual no los educa la escuela, mis hijos los educo yo. Bueno, pero vos qué educación sexual tuviste y cuál va a ser el mensaje que le vas a pasar a tus hijos, ¿verdad? Sobre eso. Entonces, yo realmente invito a los papás en que si no tienen la menor idea cómo hacerlo, es buscar ayuda en profesional. O sea, Mm. buscar a, ¿verdad? Una sexóloga o sexoterapeuta o cualquier otra persona que esté trabajando en el área con estas herramientas y que puede decir, bueno, estos son los temas y educarse ellos primero y ver cómo lo pueden. Yo tengo ahí un montón de recursos de cómo se pueden, ¿verdad? Ciertos temas, pero sí creo que eso es lo importante. Por eso vuelvo a lo de conocimiento es poder, porque cuando yo entiendo, incluso yo a veces digo autoconocimiento, todavía es más poder. Cuando yo entiendo cómo yo funciono y puedo relacionarme a mi hija, por ejemplo, en el caso mío que fuera una mujer, puedo, ¿verdad? Decir, esto está pasando, sí, eso es así, tal cosa que cuando me siento totalmente perdida. Y como decís vos, mucha la educación viene de, ¿verdad? Medios de comunicación masiva. No es solo porno. La gente tiende a culpar a la pornografía, que claro, es un riesgo grande si solo eso están viendo y solo eso están recreando. Pero mucha de la educación sexual que nosotros recibimos es eso. Fueron las películas de Hollywood, fueron las series, fueron los libros, fueron la música. Todo eso repite mensajes de
entretenimiento, de un sexo que no es real. Entonces, por eso también no lo hablamos, porque todos creemos que, wow, el sexo que yo estoy teniendo no es lo que se ve en tele, ¿verdad? Eso, así no son mis orgasmos, así no es mi cuerpo. Entonces, ¿cómo lo hablo si yo siento que yo soy la que está mal? Y ahí ya viene un miedo terrible y una vergüenza a compartir. Entonces, claro, no estamos hablando de sexo porque todos creemos que estamos teniendo un sexo equivocado. Claro, y justamente eso iba, que ese es el siguiente tema que quería tocar contigo, Irene, que es la vergüenza, el pudor, el shame, que la traducción es como una vergüenza muy profunda de quién soy, ¿no? La falta de libertad, ¿no? Los mitos, las masculinidades tóxicas, creencias machistas, en mujeres sobre todo, esas creencias machistas, ¿no? Conversando contigo, hemos hablado de muchas cosas y una de ellas es, ok, ¿no? La vergüenza que le puede dar a la mujer pedir, ¿no? Y sentirse libre de pedir nuevamente, ¿no? Romper con ese tabú. La vergüenza que le puede dar al hombre de repente de decir, no tengo No ganas, quiero. no quiero. O sea, entonces tenemos los dos extremos, ¿no? La mujer reprimida que no se siente libre de mostrar su cuerpo porque le da vergüenza a su cuerpo, porque nuevamente tenemos estas imágenes en televisión y en los medios de comunicación y en las películas y en todo, en los libros. Y yo me estoy preguntando, yo no soy normal o yo no me veo así, entonces me comienza a dar vergüenza y no me muestro libremente y eso me impide sentir placer, me impide vivir mi sexualidad al 100%. Entonces la mujer un poco reprimida y atada, es lo que yo veo, ¿no? Sin esa libertad para mostrarse como un ser sexual, buscando placer abiertamente, y el hombre, por otro lado, de repente castrado emocionalmente, que creo que fue una frase que tú usaste. Entonces me gustaría que hables un poco acerca de esto, porque estoy segurísima que hay un montón de hombres y mujeres que nos están escuchando ahorita y que se van a sentir identificados con esto. Claro, ok, sí, es que sí, lo que yo te decía era eso, ¿verdad? Que yo siento que sí, definitivamente hay un cambio en nuestra sexualidad, ¿verdad? En que estamos alejándonos de esa castración sexual femenina y castración emocional masculina. Entonces, sí, definitivamente hay muchas capas de culpas y vergüenzas, ¿verdad? Que vienen desde esto, desde que tal vez me estaba tocando y me encontraron mis papás y ya en eso, ¿verdad? Creo en mi cabeza que eso está mal hecho, que eso no se hace, que eso es sucio. Entonces ya voy creciendo con esa sensación de que a pesar de que se siente bien y lo hago, luego hay culpa, ¿verdad? A pesar de que me acosté con alguien porque realmente me encantaba y estaba súper sexy y lo hice, pero al día siguiente, wow, entran todos estos mensajes de una mujer respetable no hace eso, ¿verdad? O por ejemplo, en el caso de los chicos puede ser justamente, no quería hacerlo, pero si no lo hago van a decir que no soy suficientemente hombre, ¿verdad? No soy tan macho, porque todos los hombres obviamente se tienen que acostar con cualquiera que se lo proponga. Entonces, entre más seguimos haciendo todas esas cosas, volviéndolo del inicio, sin cuestionarlo y sin entender, ¿verdad? Que esto es normal, que vos puedes acostarte cuanta gente te dé la gana siempre y cuando estés tranquila con esa decisión, estés consciente de lo que eso implica y te sientas libre de hacerlo, nada te detiene, ¿verdad? Entonces creo que, o sea, todo el trabajo, obviamente, quitarnos vergüenzas y quitarnos culpas, pues es un trabajo y un proceso personal difícil, ¿verdad? Como decís vos, es un reprogramar todas esas ideas, ¿verdad? Es constantemente tener que repetirnos, esto está bien, yo soy normal, yo lo merezco. Yo creo que una de las cosas que yo más insisto justamente es, uno merece placer, merece esas cosas y cuesta mucho, sobre todo en el caso de mujeres, interiorizar eso, porque pensamos que, y nos han condicionado a pensar que el placer y el sexo es para mi pareja. Apague y vámonos, ahí, eso es así. Entonces, yo siento que ahora sí hay mucho más mujeres queriendo decir, o por lo menos en mi caso, que llegan y es, quiero conocerme sexualmente. O sea, yo sé que me gusta, yo sé que lo disfruto, pero quiero más, quiero saber qué más hay, quiero entender mi cuerpo, quiero saber qué más puedo hacer. Entonces, realmente hay como ese chip, ¿verdad? Que se está como encendiendo ahí de curiosidad, que yo estoy súper agradecida, feliz de que eso sea el caso. Y por el otro lado también hay hombres queriendo aceptar justamente lo que vos decís. No está mal decir que no, no está mal
¿verdad? No tener ganas o no tener una erección, por ejemplo. No está mal en que mi pareja quiere esto y esto y esto y yo no me siento cómodo, ¿verdad? Que eso también es otra cosa. Entonces, hay como mucho trabajo que hacer, definitivamente, mucho trabajo interno, personal. Bueno, obviamente acompañado de un sexoterapeuta o sex coach o lo que sea, pero sí, sí necesitamos esa guía porque si no, ¿verdad? Vuelve lo mismo. O sea, los medios de comunicación masiva bombardean a cada rato insistiendo en esos mensajes que eso no es así o tenés que verte hacer, encajar de esta manera. Entonces, ¿verdad? Qué difícil cuando hay tantos mensajes contradictorios. Entonces yo creo que es muy personal saber qué es lo mío, qué me pertenece a mí, cuáles son mis culpas, mis vergüenzas, de dónde yo crecí, cuál fue mi educación, cuáles son los mensajes, ¿verdad? Negativos que recibí y cómo los voy quitando. Yo siempre digo que es como un jardín, ¿verdad? Nuestra mente es como un jardín donde se plantaron un montón de cosas que no necesariamente las queremos ahí, que no necesariamente son plantas o flores bonitas y nuestro trabajo es ir y sacar la mala hierba, ¿verdad? O, ¿verdad? Plantar cosas nuevas y regarlas. Ese es el proceso de aprendizaje nuevo y de quitar culpas, vergüenzas, miedos. El miedo sobre todo es eso, con el conocimiento uno pierde el miedo a muchas cosas, y Y sobre principalmente. todo para las personas que están en una relación, ¿no? Con otra persona, Ujú. importantísimo, todo esto que estamos hablando tienen que hablarlo, o sea, tiene que haber una comunicación abierta, Sí. sin estos tabúes, con mucha vulnerabilidad, con mucha autenticidad y también aprender a poner límites y a decir que no, porque lo que hablábamos también es tanto el hombre como la mujer, cualquiera de las dos personas que están en una relación, ya sea heterosexual o homosexual, no importa qué orientación sexual tengas, tiene que sentirse con todo el derecho de poder decir que no. Y ahí está el tema del consentimiento, por un lado. Y por otro lado, que creo que sí nos pasa más a las mujeres que a los hombres en relaciones heterosexuales, Ujú. que la mujer tiene como dos cosas, ¿no? Un lado, como las mujeres somos protectoras y contenedoras, no quieren herir a su pareja diciéndole que no. Ujú. No quieren Exacto. hacerle daño, porque somos Ajá. contenedoras, normalmente tenemos esa energía femenina que es más contenedora, más cuidadora, entonces los protegemos y al protegerlos a ellos, para no herir su ego, ¿no? Y no herir su masculinidad, no, uno, no decimos que no, ponemos sus necesidades por Ujú. encima de las nuestras, y lo otro es que no comunicamos, de repente, oye, esto me gustaría más así, me gustaría más asá, entonces no Ujú. tenemos una comunicación abierta porque tenemos miedo a herirlos. ¿No? Y estamos como Total. protegiéndolos al final, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? Sí, yo creo que, o sea, definitivamente la comunicación es esencial, pero, ¿verdad? La pregunta de todo el mundo es como, bueno, pero ¿cómo empiezo? Porque tal vez yo puedo comunicarme con mi pareja, pelear con mi pareja, llegar a un acuerdo, lo que sea, pero sexo, hablar es otros 100 pesos, como decimos aquí, o sea, es otra cosa. Entonces, creo que primero hay que ser también un poco autocompasivo con uno de que, bueno, si yo estoy aprendiendo, ¿verdad?, sobre mi sexualidad, no va a ser tan fácil hablarlo. Obviamente hay muchos ejercicios y cosas que uno puede proponer para abrir esos espacios, ¿verdad?, para conversarlo de una manera más light, por decirlo así, o más con juegos, ¿verdad? Que no se sienta como una conversación tan seria. Y también, a mí me encanta recomendar como el check-in, ¿verdad? No es que vamos a tener una conversación sobre nuestra intimidad, sobre nuestra vida sexual, solo cuando algo bueno o malo esté pasando, sino Mm. a cada rato, puede ser una vez al mes, una vez por semana, depende de la pareja, pero sí como, ¿cómo estamos? Así de sencillo, como uno pregunta, no sé, tal vez nuestras finanzas o decisiones importantes, siempre está uno chequeando con la pareja. Entonces eso es importante saber, seguís, ¿verdad? Seguís contento, estamos todo bien, querés probar algo nuevo, cómo te sentís, ¿verdad? A veces no es tener la conversación cuando está pasando, porque estamos, ¿verdad? En una situación tal vez más vulnerable, de recibir un feedback que se puede sentir como un ataque, o uno puede decir, wow, entonces todo lo que acabo de hacer no te gustó y yo ahí tratando, ¿verdad? Tal vez no es el momento, entonces tal vez después, ¿verdad? Me encantó tal cosa, fue delicioso esto y el otro, me gustaría para la próxima intentar más esto o hacer menos de esto, o vieras que esto no se sintió tan agradable como yo pensé. O sea, hay muchas maneras de
de hablarlo, pero creo que es lo más importante es aprender a ser vulnerable, ¿verdad? Es Ujú. entender poco a poco cómo puedo ir diciendo algo. No voy a empezar con lo que más me da miedo decirle a mi pareja, por ejemplo. Voy a empezar con algo que tal vez me siento un poquito más cómoda de que haya una respuesta negativa, por decirlo así. Entonces puedo decirle, mira, no sé, tal vez cuando empezamos me gustaría más besos en el cuello, ¿verdad? Porque en mi cabeza estoy pensando que va directamente a tal cosa. Entonces, ¿verdad? Puedo ver si reacciona bien o mal, lo podemos hablar, pero tal vez no voy a ir directamente a nunca tengo orgasmos, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Tal vez eso, ok, se siente como un ataque y además estás diciendo que mi desempeño es malo y entonces empiezan todas sus inseguridades a girar, o sea, ahí no vamos a empezar. Entonces, parte de ser vulnerable es eso, ¿verdad? Es exponerse emocionalmente a la incertidumbre. Mm. Así es decir, wow, o sea, voy a decir esto sin saber cómo va a reaccionar ¿Cómo y va a reaccionar? generalmente eso es el miedo, ¿verdad? La reacción de la otra persona. Entonces creo que muchas veces, o por lo menos la mayoría de las veces, las personas no reaccionan como uno piensa, reaccionan mucho mejor. Entonces eso reafirma que yo puedo arriesgar la próxima vez un poco más, puedo ser un poco más vulnerable. Y definitivamente la vulnerabilidad crea conexión, Ujú. ¿verdad? Si yo soy capaz de decir algo, decirte algo a vos que me cuesta, inmediatamente hace que para vos sea más fácil también compartir algo que te cuesta. Entonces, son pasitos de bebé, o sea, no es una conversación fácil en la que la primera vez vas a poder hablar de todo y toda tu vida sexual se va a solucionar y va a ser maravillosa. No, que tener paciencia, pero vamos, ¿verdad? Poquito a poco. Sí, me encanta, claro, como dice Brené Brown, ¿no? La Ajá. vulnerabilidad es lo más valiente que podemos hacer porque es mostrarnos. Y algo que tú y yo hemos hablado es, claro, cuando tú estás en una relación y hablas de esto y haces este constante feedback o check-in, como tú le llamas, Ajá. finalmente te estás exponiendo en cada una de estas conversaciones, pero tal cual, ¿no? O sea, como si te estuvieras desnudando, ¿no? O sea, físicamente, Ajá. solo que te estás desnudando desde, no sé, desde el alma, desde el ser, tratando de Ujú. ser lo más, pero por supuesto lo más compasivo y empático también con el otro, porque como tú dices, hay que Sí. ir con baby steps, ¿no? Con pasitos de bebé, o sea, si nunca han tenido este tipo de conversaciones, por favor, después de este en vivo, no se vayan con su lista, ¿no? De Sí. cambios y reclamos, porque claro, para la otra persona puede ser como un balazo de agua fría, ¿no? Sobre todo Ujú. si es que, y acá quisiera quizás tu opinión y tu consejo, Irene, tú eres la experta en este tema, ¿qué pasa con parejas o matrimonios que han estado años y de repente una de las Ujú. partes, imaginemos que sea la mujer, se ha callado por muchos años, ¿no? Algo que no le Ujú. gustaba o efectivamente que nunca llegó al orgasmo. ¿Cómo haces para revertir años de tener, ¿no? Un tipo de relación y poder empezar, digamos, a cambiar esto efectivamente sin que la otra persona se sienta tan mal, ¿no? Y que su desempeño Ujú. ha sido tan malo durante tanto tiempo que eso sea contraproducente para justamente construir como una nueva etapa en la relación sexual. Claro. Bueno, en ese caso creo que eso iría más hacia terapia sexual. Por ejemplo, yo como coach no trabajo esa profundización, ¿verdad? No, o sea, no entro en temas tan complejos, sobre todo cuando ha sido mucho tiempo y donde ahí obviamente hay muchísimo rencor, hay ya, digamos, como la persona se siente mucho más aislada de la relación. O sea, todas esas cosas yo diría que es algo más que trabajarían en terapia, pero también creo que parte de lo que, por ejemplo, yo sí entraría es justamente en la parte de educación sexual, es decir, en lo más básico de que esa persona entienda su sexualidad, su anatomía, ¿verdad? Y que sea un proceso de aprendizaje en lo cual se emocione, ¿verdad? Por su sexualidad, porque es que muchas veces, o por ejemplo, cuando me llegan muchas chicas y que tienen baja libido, ¿verdad? Que se, bueno, autodiagnostican con baja libido, mucho tiene que ver con eso, con que no conocen su respuesta sexual, cuando no saben qué les gusta y qué no, ¿verdad? Porque siempre ha estado muy limitado de alguna manera, porque lo que tal vez te puede gustar, que no tienes la menor idea, te da miedo, ¿verdad? Porque tal vez, no sé, te llama la atención algo más sadomasoquista, pero jamás, ¿verdad? Porque una mujer, ¿cómo va a creer eso? Como que someterse, ¿qué tal? Entonces, mucho es como
ir abriéndole las puertas a esa persona de entender su sexualidad, normalizarla, o sea, ¿verdad? Que se sienta libre de hacerlo, pero ya lo que sería el trabajo en pareja, como decís vos, en un caso así tan frecuente, lastimosamente, creo que eso sí sería terapia sexual. Ahí yo sí no podría entrar como porque justamente coaching, bueno, vos lo sabes, ¿verdad? Más como en el presente y hacia metas. Entonces es tal vez cuando ya esa parte se trabajó, cómo se puede reconectar esa vida sexual, cómo se puede empezar como pareja a volver a descubrirse, qué juegos, qué contenido erótico se puede recomendar. O sea, a partir de ahí es mucho más dinámico, ¿verdad? Lo que tal vez yo propondría o agregaría como a la terapia. Hay un tema, gracias Irene, hay un tema que me parece importantísimo, que ya lo has mencionado un poquito, pero que me gustaría profundizar sobre él, y es la relación que existe, lo importante que es querernos, sentirnos sexys, sentirnos merecedores de placer, que lo has mencionado, y cómo la capacidad incluso de sentir placer está directamente relacionado a nuestra valía y a nuestro amor propio, ¿no? Y la Total. relación que existe entre el amor propio y la sexualidad, ¿no? Recuerdo que tú cuando conversé contigo me decías, estoy en ese proceso de aprender a quererme, aprender a aceptarme, y yo también estoy en el mismo proceso que tú, aprendiendo a quererme, aprendiendo a aceptarme, y creo que muchísimas personas estamos en ese proceso, ¿no? Entonces, claro, incluso el tener la capacidad de poder mirarnos frente al espejo totalmente desnudos o desnudas y quererte, ¿no? Querer lo que ves, querer tu cuerpo. Hay un ejercicio muy bonito que sale en un documental, no sé si has visto el documental de los principios del placer, que es una No, miniserie chiquitita, buenísima, y ahí sí. sugieren un ejercicio buenísimo que es, te miras frente al espejo totalmente desnudo, desnuda, y anotas, aunque sea una o dos cosas, y dices también en voz alta de tu cuerpo, partes de tu cuerpo, que te gustan, que te son agradables, ¿no? Y todos los días haces este ejercicio de poder de alguna manera abrazar físicamente cómo te ves, porque esa también es una parte muy importante, más para la mujer, pienso yo, corrígeme si me equivoco, que para los hombres. Los hombres generalmente tienden a estar como, algunos no, pero estoy obviamente generalizando, las mujeres, por todos los mensajes de los medios de comunicación y por todo lo que ya sabemos, tendemos a ser más autoexigentes y autocríticas con nuestra imagen corporal, ¿no? Entonces, sí me gustaría que me digas cómo podemos, digamos, trabajar esto y la importancia que tiene esto en la sexualidad y en el sexo. Sí, bueno, yo diría que es, o sea, no diría que es por igual a chicos y chicas. Creo que en el caso de los chicos no se habla lo suficiente, ¿verdad? No se expresa tanto cómo los hombres también sufren, ¿verdad? Esos estándares de exigencia, cómo deberían de verse. Tal vez en la sexualidad más obvio, en el tamaño y la duración, por ejemplo, que en el caso de las chicas, que no es tanto ese desempeño, pero sí en cómo nos vemos. Entonces, definitivamente, o sea, si hay algo que nos bloquea, ¿verdad? Es esa preocupación de cómo nos estamos viendo o cómo me están viendo, si se me sale una llantita, que si se me ve la celulitis, que si, o sea, todas esas cosas, ¿verdad? Nos devuelven a el cerebro. O sea, estamos más en esa preocupación que lo que estamos en el momento presente. Entonces, definitivamente, si no hay, como vos dijiste, ¿verdad? Si el placer está totalmente vinculado a nuestro sentido de autovalía. Entonces, si yo no me siento guapísima o merecedora o sexy o que yo merezco estar en ese momento y merezco placer, pues muy difícilmente voy a estar disfrutándolo, ¿verdad? Voy a estar, o sea, mi cabeza va a estar en otro lado, no va a estar ahí. Y eso es clave para disfrutar. Tengo que estar relajada, tengo que sentirme segura. No significa me amo 100% y soy la máxima diosa. No significa que hay que llegar ahí y tampoco se llega a ningún lado, ¿verdad? Yo siempre digo a las chicas, no es una certificación que yo te doy al final de, yeah, ya te crees, tenés un 100. No, es un proyecto de vida, es todos los días y hay días que van a ser terribles y hay días que van a ser excelentes. Ese ejercicio, por ejemplo, yo también lo recomiendo montones. Incluso me ha pasado y lo he hecho con chicas que ni siquiera pueden verse al espejo. Para mí eso es una de las cosas más tristes y dolorosas que he visto, porque es
¿verdad? Es ese sentido, es esa confrontación de que yo ni siquiera me puedo ver a mí misma. Así de tanto me odio, así tanto me critico. Entonces es muy confrontativo. De hecho, parte de mi curso de autorretrato erótico, el primer ejercicio es ese, ¿verdad? Porque no se trata de tomar una foto sexy y salir guapa. Se trata de, yo tengo que saber primero que yo soy eso y tengo que confrontar esas partes mías que no me gustan y las que sí me gustan, ¿verdad? Eh, cómo las enseño más, cómo les saco provecho y las que no, cómo las puedo disimular y las puedo cambiar o no. Si las puedo cambiar, genial, trabajo en eso, pero si no, las tengo que aceptar, ¿verdad? Son parte de mí y sencillo. Y eso, entender que es todos los días puede ser algo diferente, pero lo importante verse en ese reflejo de afirmar cosas positivas es normalizar ese reflejo, ¿verdad? Que ese reflejo incluso como uno dice, es como si le hablaras a tu mejor amiga. O sea, si ese reflejo fuera tu mamá, tu hermana, tu mejor amiga, vos le dirías esas cosas, ¿verdad? Vos la criticarías porque qué gorda está, qué vieja, qué arrugas, qué pelo más tal. Probablemente no. Entonces, ¿cómo le vas a decir eso a la persona más importante de tu vida que sos vos? Entonces, yo creo que tiene que partir desde de esa sensación y en la sexualidad pues claramente se va a ver reflejada, ¿verdad? Si yo me despreocupo y entiendo que de sí, en esta posición se me van a ver las llantas porque de ahí así es el cuerpo, Claro, porque y no voy a ahí, estar... exacto, y Ajá. ahí es cuando estuve investigando un poco acerca de este fenómeno de spectatoring, que es como convertirte en espectador, estar como en tercera persona en Ajá. el acto sexual, ¿no es cierto? Sí. Entonces, claro, estás, en vez de estar al estilo de mindfulness o conciencia plena, viviendo la experiencia plena en el aquí y ahora, el momento presente, con todas las sensaciones que eso involucra, es como si te pudiera salir, chicos, un poco para que entiendan, es como si yo pudiera salirme y ver, ¿no? Y verme y ver el acto, pero como si yo fuera una tercera persona filmando la situación y analizando, ¿no? Cómo me estoy viendo, etc. Entonces ya me salí de la Ajá. experiencia. Y por ende eso es un Totalmente gran impedimento para desconectado. poder sentir placer. Exacto, sí. Y de hecho, por eso yo también el placer, ¿verdad? Como te decía antes, es importante introducirlo lo más posible en la vida, o sea, en el día a día. Cuando yo siento placer. Entonces yo, por ejemplo, siempre pregunto eso, como, ¿qué te hace a vos sentir placer en el día a día? ¿Es salir a caminar? ¿Es el solcito en la piel? ¿Es, no sé, un cafecito? ¿Es cualquier cosa, porque entre más uno haga conciencia de esos momentos de placer, es más fácil cuando estamos en esa, ¿verdad?, reencuentro sexual, estar en mi cuerpo, estar sintiendo qué se siente, cómo huele mi pareja, cómo se siente el tacto, cómo se sienten las cobijas, qué música hay, qué luz, por ejemplo, o sea, todo a través de, ¿verdad?, este cuerpo sensorial sumamente importante. Y como decís vos, cuando nos salimos de ahí, estamos viendo en tercera persona, nos desconectamos. Es decir, no sabemos qué está sintiendo. Y Claro. si no sabemos qué estamos sintiendo, no podemos sentir placer, no podemos tener orgasmos, no podemos conectar con la persona que estamos. Entonces, ¿cuál es el punto? O sea, sí, ¿verdad? Esa experiencia no es una actuación, no es una obra de teatro. Nadie viene aquí a hacer un desempeño para eso, ¿verdad? No es un Oscar que te van a dar al final. Entonces, ¿por qué nos estamos desconectando tanto de ese momento? Entonces, justamente creo que es esencial entender, ¿verdad? Que si estamos ahí, que esos pensamientos están ahí, estamos desconectando. Y muy importante es eso. ¿Cómo vuelvo a conectar? Vuelvo al cuerpo. Y entender dos cosas, ¿no? Pienso que, y creo que esto es importante para ayudar a las personas, ¿no? Que justamente lo que hablábamos antes para conectarlo con esto, lo que hablábamos antes era la importancia de quererte, aceptarte, el amor propio, la aceptación de tu cuerpo. Y claro, pero cuando yo no me estoy aceptando, probablemente las posibilidades de que me pase, las probabilidades de que me pase esto de lo que estamos hablando, que comienzo a mirarme desde una tercera persona, juzgarme, criticarme, son mucho más altas. Entonces, Claro. querernos, aceptarnos, aceptar nuestro cuerpo, ¿no? Conocerlo y también probablemente sentirnos muy cómodos en esa sexualidad o en ese ambiente, porque claro, de repente hay personas que se pueden sentir muy cómodas teniendo sexo con un desconocido o una desconocida y otras que no. Y eso puede Exacto. también ser un impedimento para poder sentir placer. También quisiera hablar de algo que he aprendido y que no sabía, en realidad
que existía, que es la discordancia sexual. Ujú. Que la verdad que me quedé impactada cuando me enteré que, o sea, tú puedes tener una respuesta física, sin embargo no Ujú. sentir ni deseo ni placer. O sea, la respuesta física, digamos, de los genitales, el placer y el Ujú. deseo son tres elementos por separado. Y a veces tu Sí. cuerpo puede estar teniendo una respuesta, pero tú no estás sintiendo placer ni deseo. Ujú. Totalmente, sí. Y eso es un tema sumamente importante por lo mismo, ¿verdad? Porque hemos aprendido de que si hay una erección, significa que hay ganas. Si hay lubricación, significa que está lista, por ejemplo. Y eso es completamente falso, ¿verdad? Puede haber lubricación y yo no estoy pensando para nada en tener relaciones sexuales ni tengo deseo, igual que puede haber una erección y tampoco tengo deseo de nada. Y a veces tengo muchas ganas y simplemente el cuerpo no está respondiendo, ni con una erección ni con lubricación. Entonces, eso creo que es importante porque, por lo mismo, porque por la pornografía, por todo esto nos han enseñado de que son señales como confiables, por decirlo así, de saber cuándo una persona está lista. En el caso de los chicos también, apenas tengo una erección, siento esta necesidad de tener que usarla ya, ¿verdad? Antes de que se me vaya. Entonces, vamos a lo mismo, hay como una obsesión por completar, por desempeñar bien, porque si ya estoy lubricando, entonces ya. No, o sea, es llevarla suave, sencillamente. Entonces, creo que, y eso es muy importante también porque en casos ya que hablamos como cosas cuando ha habido abuso, por ejemplo, algo así, esa es una de los criterios que más se ha usado, ¿verdad? Bueno, si estaba lubricando es porque lo estaba queriendo, por ejemplo. Mm, Eso no es consentimiento, ¿verdad? La lubricación mm, no es consentimiento, una erección tampoco es consentimiento. Han habido casos de abuso, por ejemplo, donde hay orgasmos, porque es una respuesta también fisiológica. O sea, el cerebro interpreta algo sexualmente relevante. Eso no quiere decir que es placentero, por ejemplo, o en cualquier otro caso, porque hay orgasmo no quiere decir que yo lo disfruté. Quiere decir que mi cuerpo mm. sabe cómo tener un orgasmo, pero no necesariamente está ligado al placer y a la satisfacción. Entonces esas son cosas que muy poca gente sabe o Sí, entiende, igual que el deseo sexual. El deseo sexual es, para todo el mundo tiene que ser espontáneo, cuando también hay deseo sexual reactivo. En el caso, en términos muy generales, el hombre tiende a sentir más deseo sexual espontáneo, las chicas un deseo sexual más reactivo. Entonces, por eso también pensamos que duramos más, que necesitamos más esto, que yo no quiero a veces tan rápido con mi pareja o a veces no sincronizamos. Es muy difícil que las personas estén completamente sincronizadas para querer, ¿verdad? Entonces, la respuesta sexual o el contexto erótico ideal para cada persona es eso, es para cada persona. Entonces, mm, es muy difícil, ¿verdad? A veces, bueno, además de que la lubricación y la erección van a depender de un montón de otros factores, ¿verdad? Que si estás tomando medicinas, que si tienes alguna enfermedad, o sea, hay muchos factores que van a determinar eso. Entonces creo que es importante, sí, saber esa definición para entender que para saber si alguien quiere es también tan sencillo como preguntar. O sea, no esperemos que nuestro cuerpo sea el que da todas las respuestas, porque por ahí ha habido muchas confusiones, por ahí ha habido muchos problemas, ¿verdad? Entonces creo que es la persona es la que responde, la que habla, la que desea, no el cuerpo. mm. Entonces, ahí por eso el consentimiento también es esencial, porque tiene que venir desde uno. No mi cuerpo es el que dice. Sí. Justamente, creo que esto, por eso te digo que yo me quedé impactada porque te soy totalmente honesta, yo no sabía que eso podía darse, ¿no? Yo tenía la idea de que sí, que efectivamente si había una respuesta física es porque había placer de por medio y cuando me doy cuenta de que no es así fue educarme, conocimiento es Sí, poder, la verdad claro. que sí, fue Y como que, wow, confunde mucho, sí, sobre todo porque cuando querés mucho y el cuerpo no está respondiendo, sí, también te sí, frustras. Entonces, parte de sí, conocerse sí. uno es entender, ok, no, si todavía no estoy ahí, bueno, entonces sigamos un poco más, Sí, hagamos tal cosa, tal vez no estoy tan excitada como yo pensé o quiero. sí. Entonces, es parte también conocerse uno mismo y decir, bueno, esto no está mal, no hay un problema, no Lo que estoy pasa es rota. que, y nuevamente, creo que al final, un poco para ir resumiendo, o sea, ¿qué pasa con nosotros? Es que estamos con todas estas demandas y estas expectativas y estas Ujú, creencias de lo que debe ser, desde lo que debe ujú, ser el acto en sí, de la actuación que tú decías, de todo lo que nos han inculcado, las imágenes que hemos visto.
Y efectivamente, parece tonto decirlo, pero Hollywood también nos ha fregado un poco, ¿no? O sea, vemos estas, o sea, claro, vemos estas escenas maravillosas con la música, que quítale la música y ya no es lo mismo, ¿no? Y claro, tú quieres vivir eso, no es como cuando ves un vestido en una vitrina y dices quiero eso y quiero verme tal cual como el maniquí. Y claro, de repente cuando te lo pruebas ya no te queda tan bonito como eso que se veía, ¿no? Entonces, claro, la realidad es otra y la verdad que hay como una decepción y una frustración constante y que comienza a generar el soy normal, ¿no? Hay algo malo en mí, comienza a desarrollar esta culpa, esta vergüenza y todo lo que hemos hablado esta noche, ¿no, Irene? Entonces, es muy importante ser conscientes de esto. ¿Qué estoy esperando? ¿Qué me estoy exigiendo a mí misma o a mí mismo? ¿Qué le estoy exigiendo a mi pareja? ¿No? Por eso es que es tan importante ese conocimiento del que tú has hablado en todo este en vivo. También quería mencionar, habíamos ofrecido hablar de orgasmos y los tipos de orgasmos, y creo que a mucha gente siempre le interesa seguramente aprender un poquito más acerca de esto. ¿Qué nos puedes decir acerca de la brecha orgásmica, que lo hemos hablado acerca de, bueno, el porcentaje de hombres que llegan al orgasmo después del acto sexual y las mujeres y la comparación, digamos, entre hombres y mujeres en cuanto a su capacidad para llegar al orgasmo en el sexo y también los tipos de orgasmos que hay, porque hay como 3 o 4, ¿no? Y muchas veces pensamos que solo hay uno, o hay personas que creen que solo hay uno o dos, y en realidad hay varios. Ok, wow, sí, yo creo, bueno, ese tema es toda otra hora, pero así muy resumidamente, sí, la brecha orgánica es justamente, ¿verdad? Tantos estudios que se han hecho para comprobar que, digamos, es muy común en parejas heterosexuales, sobre todo, donde es muy posible o mucho más posible, o sea, casi que un 40% más probable que el hombre tenga orgasmos que la chica. Y en caso de diferentes orientaciones sexuales, por ejemplo, siempre el porcentaje va a ser más alto en hombres heterosexuales, hombres gays y mujeres lesbianas. Las mujeres heterosexuales estamos de últimas. Entonces, eso básicamente lo que evidencia es que la forma en que estamos teniendo relaciones sexuales heterosexuales no es la más eficiente, por decirlo así, para el orgasmo femenino. Entonces, esto, digamos, lo que se trata es de alejar justamente que la definición de sexo sea penetración y pene en vagina, ¿verdad? Si lo vemos en la masturbación, por ejemplo, el sexo pene en vagina, digamos, refleja mucho más fácilmente el tipo de estimulación que el hombre obtiene cuando se masturba, ¿verdad? Es el mismo movimiento, por ejemplo, que la chica. Es decir, las personas con vulva, la gran mayoría cuando se masturban es por estimulación del clítoris externo, no con penetración. Entonces, estamos exigiendo, ¿verdad? Cuando ponemos el foco o el acto principal en la penetración, estamos exigiendo una estimulación que para el 50% de la persona que está ahí no es la más efectiva, ¿verdad? No es la más conocida en su cuerpo para llegar al orgasmo, pero sí para el otro 50%. Entonces, para mí eso es lo que significa es que hay que conocer mejor cuál es, digamos, la dinámica que para cada persona le sirve, pero sobre todo alejarnos de penetración como el acto principal. Y que hay muchísimas formas de cambiar este guión, ¿verdad? De que no es, bueno, yo trato no usar la palabra foreplay porque para mí el foreplay o el juego previo indica como que hay algo que tiene más importancia. Entonces, para mí el juego previo o el foreplay, como vos, bueno, vos que seguís a este previo, que también sabes, es todo lo que pasa después del último orgasmo. Es decir, toda esa anticipación, esos mensajes, esa energía sexual, ese beso de, ¿verdad?, de buenas noches, o esa nalgada de medio de la cocina, lo que sea, y todo lo demás que estamos haciendo sexualmente con alguien es sexo. Y penetración es uno de ellos. Entonces, ahí pueden haber muchas formas de cambiar el guión, es decir, no tiene que acabar en una penetración y acabar cuando el hombre eyacula y obviamente va a tener que tener su periodo de descanso, por decirlo así, la chica puede seguir. Entonces, se pueden hacer 1000 combinaciones diferentes para que cerrar esa brecha orgánica, es decir, para que ambos tengan la oportunidad de tener un orgasmo. Entonces, eso es nada más redefinir un poco esa idea y además esto también ayuda a quitar la presión al hombre de su tamaño, su duración, su erección, ¿verdad? Sí, tu erección es increíble, tu pene es increíble y todo, pero no es lo más importante ni es lo fundamental
para mi placer, en el caso de parejas heterosexuales, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que quita la presión de ambos lados. Y cuando hablamos de orgasmos también es eso, ¿verdad? Yo trato no hablar de tipos de orgasmos, sino formas de tener orgasmos, porque para mí yo siento que tipos empieza a poner como una jerarquía en cuáles son mejores, cuáles tengo que tener, tal cosa, cuando el cuerpo de cada una va a reaccionar completamente distinto. Entonces hay muchas formas de tener orgasmos, ¿verdad? Y hay tanto para hombres como para mujeres, pero principalmente, ¿verdad? Si hablamos de formas, pues hay gente que tiene orgasmos mientras sueña, así, ¿verdad? El legítimo. Hay otras que lo pueden tener solo pensándolo. Hay gente que tiene la capacidad de solamente imaginarse que hay una estimulación a los genitales y tener un orgasmo. Hay gente que los tiene haciendo ejercicios, sobre todo si son ejercicios de abdomen, ¿verdad? Como abdominales, por ejemplo. Hay personas que lo pueden tener por estimulación en los pezones. Hay personas que lo pueden tener por respiraciones, ¿verdad? Según las respiraciones pueden tener orgasmos. O sea, hay una infinita cantidad de formas. Y en el caso de nuestra anatomía, bueno, el caso de los chicos pueden tenerlo obviamente por el pene, también por el punto P, digamos, que es la próstata masculina. En el caso de las chicas también está la zona del punto G, está más hacia el cervix, ¿verdad? A mí la anatomía me cuesta recordarme los nombres exactos ya más propios, pero bueno, hay personas que en el cervix sienten placer, hay diferentes puntos en la vagina también, pero ese es el problema, no son específicos, es decir, no es que si el punto A o C o U o tal, vas a estimularlo y vas a tener un orgasmo, porque toda nuestra inervación es distinta en cada cuerpo. Entonces, sí tenemos nervios que, ¿verdad?, pueden responder más al frío o al calor o a la vibración o a un tacto suave o a un tacto duro y no todos están en el mismo lugar. Entonces, para lo que tal vez para mí es placentero en cierta parte de mi vulva o de mi vagina, para vos puede ser distinto. Entonces, ahí siempre, ¿verdad?, volviendo a lo mismo, el autoconocimiento es esencial. Tengo que conocer mi cuerpo para saber qué, cómo, dónde, ¿verdad?, qué tipo de estimulación es la adecuada para mí. Y a partir de ahí puedo, bueno, volverme loca con estimulación y cómo llegar al orgasmo. Pero todo pasa, ¿verdad?, primero por el cerebro. Entonces, la masturbación por eso es súper fundamental, porque es nuestro entrenamiento, por decirlo así. Es como entrenar cualquier músculo, hay que entrenarnos sexualmente con nosotros mismos para luego compartirlo en pareja. Siempre va a ser mucho más fácil. Sí, sí. Eso es súper resumido. Sí, me encantó este en vivo contigo, Irene. Mil gracias por tu tiempo, eres un amor. Ay, con mucho Quiero gusto. invitar a todas las personas que nos están escuchando y de hecho queda grabado, vi que preguntaron más temprano si queda grabado en mi página en Instagram, así que lo pueden ver o lo pueden compartir. Y de hecho los invito a seguir a Irene Sex Coach, además que haces unos talleres espectaculares, así que nada, eres una trome, realmente me encantaría volver a tenerte en este espacio porque nos ha quedado recontra corto y lo sabíamos, lo dijimos, Sí, sabíamos. no había manera de hablar de todo. Yo solo quiero terminar, bueno, primero agradeciéndote y pidiéndole a las personas que se pregunten, ¿no? ¿Cómo les gustaría vivir su sexualidad? Y si pudieran, no sé, viajar en el tiempo y preguntarse hacia el pasado, ¿la están viviendo o la han vivido como les gustaría? Y si la respuesta es no, bueno, ¿por qué no? ¿No? Y realmente, ¿qué te mereces? Y creo que hay algo que tú has repetido muchas veces, nos merecemos sentir placer, no somos seres sexuales, tenemos que liberarnos un poco de todos estos mitos, estos paradigmas, estos tabúes y vivir la sexualidad desde el amor propio y la autenticidad y la libertad, ¿no? Entonces, la verdad que ha sido una maravilla tenerte, Irene. Muchísimas gracias. Y gracias también a todas las personas que se han conectado esta noche. Gracias, Luciana. Gracias, Denise. Gracias por este espacio y bueno, ahí estaremos de nuevo en contacto. De todas maneras, un besote. Gracias. Gracias a todos. Chao, gracias.